Hola y bienvenidos al tercer episodio de Odisea Laboral, el podcast donde exploramos el mundo del trabajo desde dos perspectivas, la psicológica y la legal. Mi nombre es Anis Sandoval, psicóloga organizacional. Y yo soy Elías Munaico, abogado laboralista, y en este tercer episodio vamos a conversar acerca de un punto muy estratégico en las compañías. ¿Qué es mejor? ¿Reclutar internamente personal para las posiciones que tenemos vacantes o traer talento desde fuera de la compañía? Para esto tenemos que conversar acerca o tener en consideración la cultura de la empresa, los propios reglamentos internos que ella posee, para poder saber hacia dónde estamos apuntando y si estamos realizando los pasos adecuados para no tergiversar, no alterar innecesariamente lo que ya tenemos dentro. Así que acompáñenos a este tercer episodio que va a estar muy interesante con muchos datos que les pueden servir. ¿Empezamos? Empezamos. Empezamos. Desde la mirada organizacional, cada uno de estos tipos de reclutamiento tiene sus propias ventajas y riesgos, así que comenzamos con las ventajas del reclutamiento interno. Primero, es un tipo de reclutamiento que motiva mucho a los equipos porque son evidencias exactas de que son culturas que promueven el desarrollo, el crecimiento dentro de la organización. Por otro lado, nos ayuda a reducir los tiempos de adaptación porque son personas que ya conocen la cultura, conocen las formas de trabajo, los sistemas de medición, cómo se plantean los objetivos. Incluso el solo hecho de poder conocer a todas las personas intervinientes dentro del trabajo también ayuda muchísimo. Hay muchas tendencias que ahora se están viendo en las organizaciones de priorizar el talento interno dentro de sus lineamientos o políticas antes de abrir una vacante externa. Incluso se hablan de mercados de trabajo dentro de la propia organización, es decir, se abren las vacantes y los colaboradores aplican, ¿no? Preparan su CV, pasan un proceso de selección o pasan assessment. Yo te puedo contar de mi experiencia que así es como he cambiado en 3 equipos en la organización en la que me encuentro, aplicando y compitiendo en procesos de selección con otros candidatos también que trabajábamos dentro de diferentes áreas del equipo, ¿no? Empresas como Google también priorizan dentro de sus lineamientos al talento interno antes de abrir una vacante hacia afuera. Pero también este tipo de reclutamiento tiene sus riesgos. Correcto. Entonces, si los procesos no son claros, si no hay un feedback adecuado, puede generar ciertas tensiones dentro del equipo en la elección de un colaborador sobre otro, Ujú. especialmente también si es, por ejemplo, una posición de jefatura, ¿no? Claro. Donde el que antes era compañero hoy se vuelve jefe o líder. O por otro lado, hay que evitar los sesgos. A Ujú. veces tenemos la creencia de que tenemos que promover, ¿no?, al colaborador más antiguo del área, cuando en un sistema de meritocracia no necesariamente es el factor decisivo al momento de ver una promoción o un movimiento. Entonces, esas son las ventajas y desventajas o riesgos que veo desde mi mirada. ¿Cómo lo ves tú? Me parece súper interesante porque, claro, la curva de aprendizaje de una persona que viene de abajo hacia arriba en una organización es mucho más corta que traer a alguien nuevo desde fuera para que se pueda adaptar. Y también en línea de lo que comentabas hacia el final, eh, lo que ocurre a veces en algunas organizaciones, sobre todo estatales, es que se genera una especie de mito o mala costumbre. ¿Por qué? Porque lo normal cuando una persona termina una relación de trabajo con una empresa, con una entidad, es que ese puesto quede vacante para que cualquier otra persona pueda aplicar a ello. Ujú. Pero sucede, y esto a modo de anécdota, de lo que no se debe hacer, que en algunas entidades públicas existen acuerdos sindicales, que en temas legales se denomina convenios colectivos, en donde el sindicato y la entidad han acordado que ese puesto de trabajo forma parte de una herencia para uno de los hijos de esta persona que fallece, por ejemplo, en una entidad. Situación que en el sector privado, como tú bien indicabas, esta meritocracia pues impide y Ujú. que debería impedir también en un ámbito público donde lo que se requiere es un servicio sumamente adecuado y esto te lo da pues justamente que
mayor cantidad de personas postulen, compitan para que el mejor sea elegido para determinada posición. Y eso es un poco de estos mitos que vamos sacando aquí en Odisea Laboral que tenemos que dejar de lado, ¿no? Ya la Corte Suprema en algunos pronunciamientos ha dicho, ese tipo de cláusulas no son válidas, no debemos cumplirlas. Hubo un caso muy conocido de una municipalidad provincial que una heredera de una persona que había fallecido llevó el caso en juicio a la municipalidad por no querer cumplir el convenio colectivo y la Corte Suprema le dijo, pero es que no se puede. La relación de trabajo en términos jurídicos, eso es una relación desde el punto de vista del trabajador personalísima, que solo él puede cumplir esa posición. En tanto que él ya no exista, motivo del fallecimiento, bueno, esto no es una herencia, no es que su heredero viene a continuar la relación de trabajo que deja, no. Este puesto queda vacante y se convoca para que pues, puedan intervenir otras personas pues, de acuerdo a una promoción interna o en todo caso una promoción externa. Eso como parte de la anécdota en temas judiciales y jurídicos vinculados a este reclutamiento interno. Otro de los puntos que debemos tomar en consideración aquí es en función las reglas que yo mismo establezco. Ujú, Porque aquí sí tenemos que ser claros, ¿no? El empleador, desde el punto de vista constitucional, ejerce una libertad económica, una libertad de empresa, y dentro de esa libertad de empresa tiene una libertad de organizar la empresa que está generando. Y dentro de esta organización tiene la posibilidad de normar estos procedimientos para que las personas no solamente ingresen a la compañía, sino que tengan una línea de carrera en adelante. Y esta normatividad que se impone, se autoimpone el empleador, pues va en línea a esta cultura del cumplimiento, ¿no? Si ujú, yo quiero que esto sea transparente, quiero que sea objetivo, que no haya inconvenientes, el primero en llamado a cumplir esta normativa que yo me autoimpongo soy yo como empleador, y justamente al hacer así de es. esta manera yo impido que existan conflictos internamente. ¿Puede alguna autoridad cuestionar mi proceso de reclutamiento interno sobre la base de ello? A Ujú, primera vista no, salvo que ingresemos a un tema de discriminación o salvo que ingresemos a un asunto de actos de hostilidad. ujú, Si estamos fuera de esos ámbitos, estamos en un proceso de selección interna que no te va a generar problemas. ujú, Y un tercer punto que también debemos tomar en consideración en este asunto del reclutamiento interno es el vinculado a los trabajadores de confianza y también trabajadores de dirección. ¿Por qué? Porque eh, en torno al tema de la protección que yo tengo como trabajador frente a un acto de despido, se activan dos caminos. Antes era casi excepcional uno de ellos, pero hoy casi es norma general, ¿no? Es casi del día a día que se activan dos caminos. Se activa el camino de la reposición, que es por regresar a trabajar a esta compañía en el puesto en el cual me ujú, desvinculan, o el camino del pago indemnizatorio, ya me olvido de la compañía, me llevo mi dinero y ya está. Pero en este punto del camino de la reincorporación es donde tiene relación o tiene relevancia el tema de la promoción interna de personal. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de revisar un caso en donde encontró que la promoción que había hecho el empleador era arbitraria y era básicamente en el sentido de te promuevo de un puesto normal a un cargo de confianza para despedirte porque el trabajador de confianza no tiene protección de la reposición. Entonces, claro, el tribunal vio esa práctica arbitraria y dijo, bueno, estas promociones inmotivadas, injustificadas, arbitrarias del empleador con la finalidad de luego desvincular al trabajador están prohibidas. mm, Y si tú lo accionas, la consecuencia es que esa persona va a regresar a la compañía con la única atingencia que no va a regresar al puesto de confianza, sino al puesto anterior. Entonces, objetividad tanto en el proceso de promoción y también veracidad. Porque así si es. luego un trabajador viene y me cuestiona que yo lo promociono para desvincularlo, bueno, estará dentro de los alcances de esta sentencia del Tribunal Constitucional, que es muy, muy conocida y muy utilizada en sede judicial para obtener la reincorporación en el empleo. Mm, ¿No? Eso en cuanto a los cuidados que tenemos que tener desde el punto de vista jurídico en torno al reclutamiento interno del personal. ujú. Y ya para cerrar este punto, también es importante considerar
el factor de líder, ¿no? Ujú. El liderazgo dentro de estos procesos para que sean promociones o movimientos realmente meritocráticos, transparentes, de buena fe y, e impulsarlos, ¿no? Si Correcto. es parte de la cultura organizacional, si es parte de nuestra oferta de valor, vivirlos de esa manera, ¿no? A veces tenemos como líderes, pensamos que las personas de mi equipo Ujú. solamente van a trabajar conmigo y lo veo como una pérdida el que se pueda mover internamente dentro de la organización. Entonces, el poder entender que, que el talento forma parte de todo el equipo y que en esta búsqueda de crecimiento y de desarrollo hay una tendencia natural a buscar un crecimiento que no necesariamente sea dentro de una misma estructura, sino en otras áreas, lo cual también da una oportunidad de aprendizaje bastante rica e interesante. Sí, me parece súper interesante esto, porque, por ejemplo, en el negocio en el cual estamos los abogados, va mucho en línea de la trascendencia de una organización. Si está destinada a trascender el tiempo y a generaciones dentro de un ámbito de estudio de abogados, es una práctica común que tengamos, digamos, una cantera y que a la cantera vayas promocionando talento para que luego llegue a los puestos directivos y continúe el negocio. Ujú. Pero hay algunas organizaciones que, digamos, a nivel generacional se quedan solamente en la primera etapa. ¿A qué voy? A que se quedan en la etapa de los primeros socios y luego el estudio no trasciende más allá. Pero hay estudios que son muy grandes y que van trascendiendo justamente de los primeros, digamos, a los fundadores. Claro. Va hacia una siguiente organización de socios y una nueva generación de socios va trayendo más talento interno desde las canteras que tiene el propio estudio. Pero eso dependerá del nivel de trascendencia y la cultura que pueda implementar, porque Sí, si la cultura es clave. por ahí no es la esencia, bueno, también se respeta, ¿no? Mm. Depende del mismo negocio que puedas tú manejar. De acuerdo. Y vamos ahora con el reclutamiento externo. Ese tipo de reclutamiento que atrae y que cubre vacantes con personas que están fuera de la organización. Y ese tipo de reclutamiento también tiene grandes ventajas. Ujú. Una de ellas, desde mi punto de vista, tiene que ver con el impulso de la diversidad. Perfecto. Y diversidad de diferente tipo, ¿no? Cultural, generacional, de género, nos permite tener amplitud de ver qué talento hoy está en el mercado. Y como hay muchas organizaciones también que tienen esta naturaleza de trabajo 100% remoto, Ujú. podemos trabajar con colaboradores que pueden estar en cualquier ciudad del país o Correcto. en cualquier lugar del mundo. Entonces, uno, el impulso de la diversidad. Nos permite también poder traer conocimiento nuevo en la organización Ujú. de diferentes industrias, traer experiencias totalmente disruptivas, nuevas miradas, y nos ayuda a cuestionar hoy lo que ya tenemos, nuestras formas de trabajo, porque son miradas que finalmente vienen totalmente distintas a lo que ya estamos haciendo. Entonces, eso me parece una gran ventaja. Y no sé cómo lo ves tú desde el lado legal. Me parece interesante justo antes de pasar esto, que mucho tiene que ver el timing de la Mm, compañía, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando en esa posibilidad? Si de repente está buscando ampliar un poco el mercado, claro, traer a una persona que tenga mayor conocimiento de ambos o de más rubros de negocio que le pueda ayudar a ello, ¿no? Pero si, digamos, es una transición que se quiere mantener en el mismo foco, quizá traer a alguien del mismo rubro o puede optar también por el reclutamiento interno, traer las canteras. Desde el punto de vista legal, lo que tomamos en cuenta aquí es lo que ya hemos conversado en el episodio anterior vinculado al reclutamiento en general de personal. Tenemos que tener un proceso de selección sumamente claro y objetivo. No se permite discriminación. Allí tenemos posibilidad de ser fiscalizados y sancionados por SUNAFIL. Si queremos promover la cuota de discapacidad, utilicemos la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo, pero ya de cara a justamente cuando traigo un personal de fuera hacia algunos puestos jefaturales o de dirección que podrían ser catalogados de confianza o de dirección propiamente dicho, eh, sí hay algunas aristas que debemos tomar en consideración, ¿no? Por ejemplo, el periodo de prueba. Un ujú, trabajador común, un trabajador de
me refiero a la posición, no a la persona, la regla general es que tenga un plazo de periodo de prueba de 3 meses. Recuerda el periodo de prueba dentro del contrato de trabajo. Y en el caso de las posiciones que ya van siendo más complejas, como los trabajadores de confianza o de alta especialización, la norma me permite tener una ampliación de 3 a 6 meses, pero siempre y cuando yo lo tenga pactado por escrito. Si no tengo un contrato, no le Ujú. puedo aplicar ese periodo de 6 meses. Y finalmente, para cargos directivos, tienes la posibilidad de utilizar un periodo de prueba un poco mayor, que es de 12 meses. ¿No? Eso para poder tomarlo en consideración, porque va a tener también mucho impacto en quizá en la misma entrevista que tengas con esta persona para saber en torno a las expectativas que tiene respecto de repente tener un contrato de tiempo indeterminado, no tener inconvenientes en torno a la protección o las cláusulas que se negocian justamente en ese tipo de posiciones, ¿no? Si es que, ¿qué pasa si yo o por X motivos se termina la relación de trabajo antes de los 12 meses? Tiene algunas cláusulas de protección que pueden impactarse, que en alguna oportunidad sí he visto, he tenido la oportunidad de revisar, que sí se puede impactar dependiendo, evidentemente, del nivel de negociación que puedas tener Mm. en ese momento. Y son posiciones altas, donde sí hay un nivel de negociación que puede implementar el trabajador, distinto a la de los mandos, los middle management o los puestos comunes, De ¿no? base. Ujú. Y con respecto ahora a los riesgos que que pueden estar asociados a este tipo de reclutamiento, hay algunos que se me vienen a la mente. El primero tiene que ver con qué pasa cuando el talento que traemos no encaja con nuestra mirada cultural, ¿no? Con la perspectiva cultural. Esa poca alineación entre el propósito de la organización, nuestro propio propósito personal, que Claro, es algo cuando tengo la oportunidad de conversar con candidatos o en los procesos de onboarding, de decir, ok, es el momento de poder tener claro si todo esto que me muestra la organización realmente es lo que yo quiero, correcto. ¿no? Por otro lado, si hay constantemente este tipo de coberturas externas de manera permanente, de manera frecuente, puede generar desmotivación en el equipo, porque como habíamos visto, las promociones internas generan este sentimiento, ¿no? De engagement, de compromiso, de mirada de desarrollo. Entonces, por otro lado, yo creo que hay un balance que debe existir, ¿no? Entre ambos tipos de reclutamiento, pero podrían generarlo también. Y obviamente los costos asociados a la selección, a los procesos de adaptación, entre otros. ¿Cómo lo ves tú? En el punto de vista legal, lo que siempre se tiene que proteger en este caso, ya de cara a personas que vienen de fuera de la organización, es tener un tratamiento adecuado en torno al uso de la protección de datos personales de estas personas, ¿no? Ujú. Eso es un aspecto sumamente importante porque va a también marcar un poco el hito de cómo es la cultura dentro de la empresa en torno al cumplimiento de ello. Y también la posibilidad de que yo pueda utilizar o no pueda utilizar esa información con la finalidad de evaluar, de poder verificar si esta persona supera o no supera el periodo de prueba, porque tengo la posibilidad de corroborar que la información que me haya presentado sea veraz. Si no lo es, puedo utilizar la desvinculación por periodo de prueba. Y a pesar de que no tenga la necesidad de justificarlo, lo puedo realizar y lo puedo colocar en un documento sin ningún inconveniente, ¿no? Pero ya tendría una justificación bastante clara para poder extinguir esta relación de trabajo. Ujú. Ahora, y desde tu mirada, ¿cuál de los dos tipos de reclutamiento debería considerar la organización? Desde mi punto de vista, los reclutamientos internos terminan siendo, para mí, por lo menos los más interesantes y que te pueden cohesionar al equipo, ¿no? Te puede ayudar a que el equipo tenga ese sentido de pertenencia en torno a, oye, esta organización apuesta por nosotros, apuesta por los que estamos Mm. acá, por los que estamos en el día a día y estamos estableciendo las estrategias de negocio. Bueno, ha decidido que uno de ellos sea el mejor. No el mejor, sino en todo caso quien pueda eh, dirigir de una manera más adecuada el equipo y que pueda continuar progresando en la línea de carrera que tiene dentro de la Mm. compañía. Mm. En el caso tuyo, ¿cuál consideras que podría ser Mm. el más llamativo o el más importante para la organización? Yo creo que depende del rol, ¿no? Y de las expectativas que existan en el puesto.
Ujú, ¿no? Cuando hay áreas que son nuevas o que no han existido antes dentro del equipo, o ujú, como mencionabas, ¿no? La organización está en un momento donde quiere trabajar un tema de transformación muy grande. Creo que el tema del reclutamiento externo va muy bien. Y por otro lado, el reclutamiento interno también me parece muy valioso para poder aprovechar todo el talento que hay en la organización. Entonces, algo que yo siempre recomiendo a los líderes es qué tanto conoces a tu equipo, ¿no? ujú, Hay correcto. una pregunta que me encanta siempre generar entre un líder y un colaborador es, ¿qué talento tienes que hoy consideras no estás poniendo en práctica en tu rol? Y a veces eso nos permite entender qué, qué dudas tiene el colaborador, qué talentos tienes que no se están aprovechando o qué inquietudes a nivel técnico o profesional podríamos estar dejando pasar, ¿no? Y no estamos aprovechándolo totalmente. Así que yo Correcto. creo que es un poco de los dos, un Luego de poco los de los dos. dos. Correcto. Muy bien, entonces nos vamos a nuestro siguiente bloque, que es el de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Continuamos. Iniciando con la sección de preguntas y respuestas, vayamos con la primera. ¿Qué riesgos existen si se elige a un candidato por afinidad y no por meritocracia? Bueno, la elección de un candidato por afinidad definitivamente daña la cultura, Ujú, elimina la posibilidad de poder desarrollar talento que realmente vaya a aportar a la posición. Afecta temas asociados al clima, a la percepción de igualdad y justicia de oportunidades dentro del equipo. Entonces, es bastante relevante tener en cuenta de que en una cultura basada en la meritocracia ujú. es importante establecer criterios objetivos en los procesos de reclutamiento. Interesante, importante, ¿no? Vamos con la segunda. ¿Es obligatorio establecer criterios objetivos en procesos de reclutamiento interno? Desde el punto de vista legal, no, pero sí es lo más recomendable. Es recomendable tener en consideración si es que yo quiero mejorar mi cultura, mi equipo, tener las reglas claras de cómo va a ser el proceso de selección interna, tanto para la protección de los propios trabajadores como de los jefes, ¿no? Para que tengan en cuenta si un trabajador está postulando, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Y también los trabajadores se sientan en la libertad, pues, de esta promoción de cultura interna, de promoción interna de los colaboradores para que puedan ellos aspirar a mejores posiciones. Pero desde el punto de vista legal, que yo tenga una obligación de esa magnitud, no la tengo, salvo siempre eh, respetar y promover, evitar sobre todo la discriminación en el empleo, ¿no? Que sí es un punto álgido, pero que dependiendo mucho cómo esté estructurado internamente, yo creo que no tendrías ningún inconveniente frente a ese principio. El problema es cuando estructuras algo y solo lo tienes sobre, como digamos, como letra muerta, que no se cumple nunca, quizá puedas tener alguna contingencia, pero si tienes una cultura de cumplimiento no vas a tener mayores inconvenientes. Y en torno a la última pregunta, ¿qué debería incluir una política de movilidad interna en la compañía? Bueno, muy asociado a lo que tú mencionas, tiene que haber una claridad del proceso, ¿no? Y claro, un espíritu de cumplimiento del mismo. Y esto parte, y es un concepto que vamos a escuchar en los diferentes episodios, del valor de la cultura en estos puntos. Si tú tienes una cultura que realmente está comprometida con el desarrollo de los colaboradores, trabajas una serie de procesos que estén asociados a ello, desde los planes de sucesión, Ujú, cuáles son las líneas de carrera que la organización va a ofrecer para el crecimiento de estos colaboradores y si lo va a establecer, cómo lo va a hacer. Y ahí es donde vienen las políticas de promoción internas, las cuales, además de ser elaboradas, tienen que ser claramente comunicadas, tienen que ser gestionadas y medidas también, porque los indicadores de cuál es el porcentaje de promoción que yo tenga, qué tipo de feedback o de retroalimentación voy a dar a los candidatos internos, cómo voy a ayudar, por ejemplo, a aquellos que no quedaron a cerrar las brechas para que en siguientes procesos puedan eh,
eventualmente cubrir alguna posición. Entonces, son aspectos que no debemos perder de vista cuando establecemos políticas que finalmente, si nosotros las establecemos, deben ser cumplidas. Interesante e importante tenerlo en cuenta al momento de estructurar una política interna. Ahora vamos con las recomendaciones. Muy bien, y vamos con la última parte que tiene que ver con las sugerencias que decantan de este capítulo. ¿Cuáles son las tuyas, Elías? Desde el punto de vista legal, la objetividad, transparencia del proceso de selección, tanto interno como externo, va a marcar la diferencia entre si voy a estar expuesto a una fiscalización o sanción o algún reclamo y desde el otro lado que no lo voy a estar, un proceso más seguro. En segundo lugar, siempre como recomendación es que tengamos todo documentado, todo el proceso de selección documentado, desde la misma oferta, la postulación de la persona hasta que se cierra esta, se concreta la movilidad funcional o la movilidad geográfica que pueda tener. ¿Por qué? Porque si es que en algún momento ocurre que de repente la persona no cumple con las expectativas, esto puede retrotraerse, ¿no? Puede regresar al puesto anterior y entre las consecuencias de ello es que vas a tener las condiciones del puesto anterior. No te vas a quedar con las condiciones del puesto al cual postulaste y que finalmente declinaste o en todo caso fuiste emocionado. Entonces eso va a permitir tener una justificación en torno a por qué en un momento la remuneración sube y de repente luego baja, ¿no? Esto va a ir de la mano justamente con la emoción del proceso de selección. Y finalmente, resguardar pues la confidencialidad de la información de las personas que están postulando, sobre todo si es interna, con la finalidad de que no puedan tener pues alguna represalia interna de que si por X motivo no ganan el proceso de selección, su jefe piensa, oye, te querías ir de acá, ¿no? Entonces puede ahí generarse algunos inconvenientes en la interna. Y desde el punto de vista organizacional, Ani, ¿qué es lo que podemos extraer? Ujú. Bueno, hacer visibles las oportunidades de crecimiento si apostamos por un reclutamiento interno. Como bien mencionas, el tema de los procesos transparentes, que sean procesos justos. Dos, el poder tener equipos de reclutamiento que estén debidamente preparados Mm. para poder evitar cualquier tipo de sesgo y siempre medir el impacto de estos resultados de proceso en temas de rotación, en temas de performance, en temas de clima laboral también. Ahora, eso desde la mirada de la organización. Pero si vemos desde la mirada del candidato, sea candidato interno o externo, yo creo que hay algunas cosas que son transversales como recomendaciones desde mi mirada. Primero, saber qué puestos son de nuestro interés e informarnos sobre ello. Estemos postulando a una vacante, seamos un candidato externo o interno, toda la información disponible nos va a ayudar a tomar una decisión informada y correcta sobre nuestra línea de crecimiento y desarrollo profesional. Mostrar el talento a través de un buen uso de nuestra marca personal, trabajar en ella, hacer visibles el talento. Siempre recomiendo el tema del networking y este networking se genera tanto en comunidades profesionales externas, pero también internamente. Dentro de la organización podemos estar generando networking, conociendo a personas claves o que nos puedan aportar información sobre puestos o áreas a las que eventualmente nos gustaría poder trabajar. Y finalmente, poder conocer a detalle la cultura, sea un colaborador que ya esté en la organización o que venga de afuera, cualquier información que complemente mi mirada organizacional siempre va a sumar. Interesante, interesante. Tomen en cuenta estas recomendaciones de cara a cumplimiento normativo y también a que puedan tener una organización más tranquila, sin conflictos y que los procesos de reclutamiento interno sean eficaces. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Odisea Laboral y nos encontramos, Ani, en el siguiente episodio. Así es. Cuídense mucho, que Nos estén muy vemos bien. pronto. Hasta luego.